Muy bien, pues vamos a orar. Les pido que me acompañen para orar y entrar de lleno en nuestro tema de esta mañana. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres Dios. Te damos gracias por este tiempo de alabanza y de adoración a tu santo nombre. Eres nuestro Dios vivo y verdadero, todopoderoso, soberano, quien tienes control de todo y nada sucede en toda la creación sin que tú la permitas y la permitas con un propósito, porque sabemos los planes que tienes acerca de tu creación, de tu iglesia y de nuestras vidas, planes de bien, de bienestar y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Yo te doy gracias delante de ti y en esta iglesia, mi familia, por este tiempo de tribulaciones, de pruebas, en medio de la cual te hemos visto fiel. Hemos visto tu gracia, tu amor, tu cuidado, tu provisión, tu fortaleza, Señor, y que nos has permitido no confundirnos en lo que estamos enfrentando y viviendo, porque tú nos has dado la fe y la confianza y las promesas de tu palabra, que en Cristo son sí y en Él son amén. Señor, te damos gracias para que hoy nos des la oportunidad de exponer tu palabra. Especialmente yo te ruego y te pido que así como Pedro cuando predicó, Señor, guardando las distancias, porque él era apóstol, pero en esos sermones iniciales de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, dice que al recibir la palabra se compungieron de corazón, fueron constreñidos, fueron convencidos por esa palabra de Dios viva y eficaz y por el Espíritu Santo que ya había venido y había sido derramado en ellos y en tu iglesia inicial. Así es que yo te pido que hoy todos aquí, miembros, creyentes, visitantes, amigos, todo aquí, Señor, sea compungido al escuchar tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz, porque tú te revelas a través de tu palabra, revelas tu verdad, revelas tu voluntad, revelas tus deseos, y queremos que llegue esa palabra a nuestros corazones, recibirla, para que dé fruto, fruto permanente, fruto en abundancia, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a Romanos, estamos en la serie Arraigados en el Evangelio. Gracias a Dios por Roberto, que ha estado predicando. Yo voy a hablar de él en algún momento a lo largo de nuestro mensaje. Y estamos en esta serie de Arraigados en el Evangelio, en el libro de Romanos, y estamos en el capítulo 12. Estamos continuando ahí. Hemos hablado él y yo de que no vamos a correr y que hay mucha doctrina y mucha enseñanza, muchas verdades bíblicas, muchos principios, muchas cosas que no sabemos cuánto tiempo pasaría en que volviéramos a tocar ese tema. Así es que si el Espíritu nos guía y creemos que es necesario para ustedes, vamos a detenernos y vamos a ampliar, vamos a profundizar en esas verdades, en esos textos, como hoy lo queremos hacer. Así que aquí en Romanos 12, 3 al 8, vamos a ver, lo he dividido en dos partes, por lo mismo, para poder ampliar, profundizar, aplicar a nuestras vidas, que sea práctico también, útil a nosotros, que dé fruto, y vamos a leer todo el texto y luego vamos a entrar de lleno en los versículos del 3 al 5. Por eso el título de este mensaje es El creyente ante sí mismo y sus dones. Iniciando el versículo 3, hay algo que nosotros tenemos que hacer, hay algo que Dios nos pide que hagamos. Ya tenemos una mente renovada, cantábamos así: renueva nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos anhelar, desear, cumplir, vivir en tus propósitos. No hay vida más satisfactoria que estar en Cristo,
pero no solamente en Cristo ya descansando, en Cristo viviendo para nosotros y los nuestros, sino viviendo en Cristo para Él y para los suyos, para su iglesia, para su reino. En esto verdaderamente hay satisfacción, hay gozo, hay bendición, hay gloria a Dios, y lo vamos a ver en este mensaje. Así es que vamos a leer versículos 3 al 8. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este es todo el pasaje que estaremos viendo. Hoy veremos solamente del 3 al 5 y vamos a iniciar. Como dice esta cita de Romanos 12, 3 al 5, este versículo 3 no lo podemos tomar aislados del contexto, mis hermanos, porque lo mal interpretaríamos, viviendo para nosotros mismos solamente lo que somos, lo que no somos. A veces estamos viendo lo que somos, lo que no somos, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Y dice que ninguno piense o tenga un concepto más alto del que debe tener. Ahora, no lo podemos ver así solamente, sino que el pastor Roberto ya nos predicó del versículo 1 y 2 muy importantes, y tenemos que relacionarlo porque Pablo lo está implicando, que ya tienen los creyentes de las iglesias de Roma, tienen ya una mente renovada, ¿sí? Ya tienen ese entendimiento, esa transformación por la palabra de Dios, y entienden cuál es la voluntad de Dios. Entonces la idea era de que no tengan un concepto más alto, porque todo lo que son y todo lo que tienen lo han recibido, y lo dice Pablo en otra carta en Corintios, que si todo lo que tenemos lo hemos recibido, ¿de qué nos gloriamos entonces? ¿No es cierto? Así es que esa es la idea. Pero también saben una cosa, porque alguno puede decir aquí, ¿saben qué, pastor? Yo nunca he tenido un concepto más elevado de mí mismo. Pero puede ser lo contrario, la inversa. Puedes tener un concepto de ti mismo de subestima. Es decir, siempre viéndote a ti mismo, yo no soy, yo no sé, yo no tengo lo que tienen mis hermanos, yo no tengo personalidad, yo no tengo facilidad de hablar, yo no tengo carro, nomás tengo un Volkswagen, o bicicleta o motocicleta. Muchos llegan con el casco de Coca-Cola. Entonces, sí es importante que tampoco te veas así. No estás pensando con cordura, no estás pensando con una mente renovada por el Señor para poder discernir, para poder entender los propósitos de Dios, su voluntad. Así es que, y esto hace daño porque finalmente también nos compararíamos. O yo soy mejor que tal hermano, tal hermana, o sé más, o tengo esto, tengo aquello, o no tengo, no sé, y eso no es agradable al Señor. Lo que vamos a ver hoy es muy alentador de parte del Señor. Casi no duermo por querer estar ya con ustedes, verlos, saludarlos, pero más que todo eso, entregarles esta palabra que está aquí en la epístola a los Romanos de Pablo, de parte del Señor, porque quiero que estén muy atentos. Quiero que en cada frase, en cada palabra que estaré enfatizando, puntualizando, veas al Dios de amor que tenemos, al Dios todopoderoso, al Dios
que nos ha dado todo como nunca recientemente en todo lo que he estado escuchando, las prédicas de Roberto, mi estudio personal, más me afirmo a las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hoy se van a dar cuenta que en Cristo, en el Señor, no te falta nada, que estás completo, que todo lo que Dios quiere de ti, que todo lo que Dios pide, Él ha provisto. Lo ha provisto a través de esos dones espirituales, de esos dones que son gracia de Dios, favor de Dios, regalo de Dios, inmerecidos. Y vamos a ver por qué Dios le dedica, no solamente en este pasaje, porque hay más listas en 1 Corintios 2, que vamos a abordar ese pasaje, Efesios 4, también del 7 al 13, hay varias listas de dones y dices, ¿por qué el Señor le da tanto espacio a esto? ¿Por qué son importantes los dones espirituales? Y lo van a ver a lo largo del mensaje. Así es que entremos de lleno a nuestro tema, un pasaje paralelo muy conocido por todos nosotros, es 1 Corintios 12, que habla también de los dones. Y fíjate cómo dice en 1 Corintios 12:1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nos está hablando el Señor a través del apóstol Pablo, y Dios no quiere que ignoremos, que desconozcamos acerca de los dones espirituales. Ahí está lo que yo te estaba diciendo, que para el Señor son muy valiosos porque son don suyo. Vamos a ver que Él da los dones, pero también va a dar el poder para que esos dones recibidos por Él también sean usados eficazmente, y también junto con ellos nos da la fe para creer que tenemos esos dones, que los recibimos, y tener fe de usarlos en la confianza de que nos ha dado esos dones, que Dios los bendecirá, que serán eficaces. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia, que es su cuerpo en la tierra. Esto fue una tremenda revelación divina al apóstol Pablo a través de su carta a los Efesios primeramente, y luego a través de su carta a los Colosenses. Por primera vez se reveló de parte de Dios en su palabra que la iglesia que inició después del sacrificio de Cristo, muerte y resurrección, y con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, esa iglesia comprada por Cristo con su sangre era el cuerpo de Cristo en la tierra, el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Esa es una gran revelación. Medita en ello, pasa por tu mente, tu corazón ese texto muchas veces y decir, wow, qué tremendo. O sea, la iglesia y todos los que la componemos como miembros formamos el cuerpo de Cristo espiritual en la tierra. Vamos a ver que todos estos dones, todos los que menciona la Biblia y los que no menciona, fueron en la vida de Cristo en su ministerio. Y esos dones por el Espíritu son dados a la iglesia para que Cristo siga viviendo en su iglesia, porque es su cuerpo espiritual en la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces ve uniendo todo esto y dices, wow, estoy empezando a entender el valor de esos dones. No es que acá los pastores y el liderazgo, oye, pues ¿cómo le hacemos para hacerles ver que tienen dones y nos puedan ayudar y puedan trabajar y nos libren un poquito de cargas de trabajo? No es por ahí que nosotros estamos interesados en que tú conozcas, descubras primero tu don o dones espirituales para que luego sean usados para la edificación de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo en la tierra. Para que a través de esa iglesia, quiero que sepas que este mundo
sin Dios, sin esperanza, perdido, caminando a la condenación, pueda alcanzar salvación a través de la iglesia, predicando, discipulando, enviando misioneros, maestros por todas partes. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos a todas las naciones. Sean mis testigos, porque han recibido poder por el Espíritu Santo que ha venido a ustedes. Pero también quiero que vean cómo Pedro, en relación a Pablo, en su segunda carta, 3:15, segunda parte, dice: como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pedro reconocía que el apóstol Pablo había recibido esa sabiduría para poder escribir todas sus cartas, que tiene el mayor número de los libros del Nuevo Testamento. Era sabiduría de Dios. La sabiduría, que es también un don, que lo veremos en su momento, es la revelación de la verdad de Dios. Es un don. El don de sabiduría es la revelación de la verdad de Dios. Y Pedro lo reconoce según la sabiduría que le ha sido dada por Dios, por el Espíritu Santo, a través de ese don, os ha escrito. No hay ningún siervo en la Biblia, ningún profeta que hayan hablado palabra, que hayan hecho algo que no hayan recibido de parte de Dios. Es muy alentador saber que Dios no nos ha dado sus mandamientos sin habernos dado con qué obedecerlos. Hermano, se te cayó el pretexto. Con esto que acabo de decir, ya estás bendecido. Porque estabas ahí luchando, no, yo no puedo con tantos mandamientos. Sí, andabas como el Pipi la mexicano, ¿verdad? Sí, oye, ¿por qué no? Pues tantos mandamientos del Señor. No puedo. Pero acabas de escuchar, es una verdad. Dios no nos da ningún mandamiento sin darnos con qué obedecerlo. Su gracia, su poder, su Espíritu Santo. Así es que esto es importante. Después de mirar el tema del creyente y Dios que hemos venido escuchando a través de las predicaciones de esta serie, el creyente necesita ahora considerar el tema de sí mismo, que está ahí en el versículo 3. Necesita ver que la exhortación de Dios es para él personalmente. Dios dirige 2 comisiones en forma enfática al creyente, en forma personal, en este pasaje de los versículos del 3 al 8. La primera tiene un concepto de sí mismo, pero no demasiado alto. En los versículos del 3 al 5 y lo vamos a explicar. Y 2, usa los dones que Dios te ha dado. En los versículos del 6 al 8, que de hecho es el énfasis. Úsenlos. No solamente los hemos recibido, que por cierto, como son un regalo, son gracia inmerecida, tenemos que estar bendecidos, tenemos que estar agradecidos. Señor, gracias por esos dones que me has dado. Gracias por la fe que me has dado para creer, que me los has dado y por eso los recibo. Y gracias por el poder que también me das a través de tu Espíritu para que los pueda usar eficazmente en la edificación de tu iglesia. Señor, gracias en verdad. Y a lo mejor, como nos decía Roberto, en el tiempo de la Cena del Señor, que es un tiempo también de reflexión, de examen, de confesión, decirle: Señor, perdóname, porque yo tengo tantos años en Cristo, yo sé esto de los dones, yo sé inclusive qué dones me has dado, y he estado muy cómodo, no me he querido molestar, no he querido servirte como debiera, no he querido trabajar, participar, y ahora estoy entendiendo el valor tan grande que tienen para ti,
y el significado, y quiero no solamente pedir perdón, pero que me cambies y que me avives y que me levantes a usar esos dones espirituales que tú me has dado, y yo creo, tengo fe, y que también me has dado tu poder para que sean eficaces. Así es que, mis hermanos, la exhortación se dirige aquí a todo hombre que está entre vosotros. Muchas personas tienden a tener un concepto demasiado elevado de sí mismos. Muchos llegan a estar engreídos y orgullosos, e incluso hasta arrogantes. Se inflan con su importancia, opiniones, logros, popularidad, bondad, posesiones, capacidad, apariencia, educación, riqueza, posición, títulos. Pero como decíamos, también la otra persona, el otro lado, personas que no tienen, a lo mejor ni siquiera terminaron la primaria o la secundaria o la prepa, o no tienen carrera, o tienen ahí un trabajo de técnico, o tienen apenas un medio de transporte ahí limitado, etcétera, etcétera. Entonces cuidemos esto. Hay muchísimos que tienen en alta estima y piensan de sí mismos como mejores que otros. También es el problema, que nos lleva a orgullo para pensar que somos mejor o más que otros. Pero ahora vamos a verlo en el contexto de los dones, para que ninguno piense aquí que a lo mejor es verdad, has recibido más dones del Señor, pero lo recibiste inmerecidamente, lo recibiste por gracia, lo recibiste como un regalo. Así que no tienes por qué pensar que tú eres más que tu hermano porque tienes más dones, o porque tienes cierta cualidad o calificación en esos dones, que no debemos de hacerlo. Eso lo hacían los corintios. Pensaban ellos por criterio propio, empezaron a pensar que ciertos dones eran más importantes, valiosos, impactaban más, y entonces empezaron a codiciar a los hermanos que tenían esos dones, a envidiarlos, al punto de que empezaron a fingir tener esos dones, porque querían el aprecio, el reconocimiento, la bendición de tener esos dones. Y vamos a ver cosas bien tremendas. Déjenme avanzar, hermanos, por favor. La relación con otros creyentes, y vamos ahí al versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo estaba escribiendo a creyentes que eran miembros de iglesias locales ahí en Roma. Pablo describió sus relaciones unos con otros, usando como ilustración los miembros del cuerpo. Era algo que Pablo le gustaba usar mucho, esta analogía, esta comparación, esta ilustración del cuerpo humano y sus miembros con los miembros del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Entonces usó este mismo cuadro también en 1 Corintios 12, como lo veremos en Efesios 4, 7 al 16. Así que la idea básica es que cada creyente es una parte vital del cuerpo de Cristo. ¿Lo oíste, mi hermano? Mi hermana, cada uno de ustedes. Nada que no, pues aquí nadie me saluda, yo no soy nada, nada. Cada uno de ustedes es una parte vital en el cuerpo de Cristo. Dale gracias a Dios. Gózate, bendícelo, alábalo, porque eso viene de parte de Dios, tu Señor. Cada creyente tiene un don o dones que debe usar para la edificación del cuerpo y el perfeccionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En síntesis, pertenecemos el uno al otro. Fíjate bien, pertenecemos el uno al otro, servimos el uno al otro y nos necesitamos el uno al otro. Vamos a revisar esto en la práctica, en el día a día, los domingos, todos los días de la semana como iglesia, en nuestras reuniones.
¿Qué es lo esencial para el ministerio espiritual y el crecimiento en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es esencial? ¿Sabes qué? Lo que nos dice este versículo, una evaluación honesta. Cada creyente debe saber cuáles son sus dones espirituales y qué ministerio o ministerio debes tener en la iglesia local. Eso te lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero hay creyentes de 5 años, 10, 15, 20, 25 más. Pastor, ¿me puede ayudar a descubrir mi don espiritual? Y casi nos rasgamos las vestiduras. Con amor, te lo digo, pero porque lo vas a entender. El Espíritu Santo no solamente nos da esos dones como regalo, nos da la fe para creer que nos los ha dado y lo hemos recibido, nos da el poder de su Espíritu para usarlos para que sean eficaces, pero también nos ayuda a descubrirlos. Así es que si hay algún creyente que no los ha descubierto, es porque le falta dependencia del Espíritu, andar en el Espíritu, conocer lo que la Biblia habla y dice acerca de los dones y pedirle a Dios que por su Espíritu te abra los ojos. Señor, ya me di cuenta que tú eres quien me vas a ayudar a descubrir, pues Señor, abre mis ojos para conocerlos, para verlos. Pero entonces es por la palabra que vas a conocer los dones, es por la oración, pero ¿sabes qué también, mi hermano? Es por el servicio. El creyente que no sirve, no sirve. ¿Se los digo otra vez? El creyente que no sirve, no sirve. Si tú no estás sirviendo, difícilmente vas a encontrar o a descubrir tus dones, porque los dones, como lo vamos a ver ahorita, son para servir, y si no estoy sirviendo, entonces no se manifiestan. Y no los podemos ver y decir, oye hermano, se me hace que tú tienes este don, o tu hermana aquel otro. Así es que nada causa tanto daño en una iglesia local que un creyente que se considera superior y trata de desempeñar un ministerio que no puede hacer. Aquí hay algo bien tremendo. No trates de imitar a otros hermanos que tienen otros dones, otros ministerios. Vamos a ver que el don que el Señor te ha dado, dones, que el ministerio o ministerios que el Señor te ha dado, son los mejores para ti. Los ha dado de acuerdo a tus características, los ha dado de acuerdo a tus necesidades y las necesidades de la iglesia en la que estás. Y Dios no comete errores, Dios no se equivoca. Así es que los dones que tenemos los recibimos por la gracia de Dios, debemos de aceptarlos y ejercerlos por fe. Porque a veces sí, pues yo tengo este don, pero ahí estás dudando, luchando si te avientas al ruedo. Pues ahora ten la fe que da el Señor para ejercerlos por la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto lo conocemos muy bien. Y debemos de vivir y servir por gracia, por medio de la fe también. Ya que nuestros dones son de Dios, no debemos de gloriarnos, no debemos de presumir, no debemos de jactarnos, no debemos pensar que somos más que otros, porque los hemos recibido sin merecerlos, y aparte porque no hay dones mejores que otros. Todos los dones los dio Dios. Y si los dio es porque Él sabe que todos y cada uno son necesarios para la edificación de su cuerpo. Hay unos dones sin duda como conocidos que se ven, y hay otros que no se ven, pero son tan valiosos, tan importantes y necesarios como los que se ven. Y si son los que te dio el Señor, Señor, gracias. Así es que antes del fortalecimiento directo del Espíritu de Dios, nada es más vital para los creyentes que el ministerio de sus dones espirituales. Primero el fortalecimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero luego para ser fortalecidos, crecer, madurar, es precisamente el ministerio de nuestros dones espirituales, estarlos usando, poniendo a trabajar, que es el legado de Dios para el servicio cristiano.
La iglesia, como fue establecida por Jesucristo y como aparece definida y descrita en el Nuevo Testamento, es un organismo vivo. Es el cuerpo espiritual de Cristo, quien es su cabeza y su Señor. Los miembros de ese cuerpo son completa y exclusivamente los que se han convertido en nuevas criaturas por medio de la fe en Cristo como su Salvador y Señor. Por eso esta ordenanza que hemos practicado hoy, que hemos obedecido, la Santa Cena, Roberto fue cuidadoso, porque es para miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, pero el requisito es que hayas nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús únicamente y le hayas entregado tu vida para que Él sea tu Salvador y tu Señor. Has nacido de nuevo, porque eso lo sabemos bien, pero hemos nacido de nuevo para tener ¿qué? Una vida nueva, andar en vida nueva. Hay muchos que dicen que han nacido de nuevo y no están andando en novedad de vida. Por eso les decía, toma todo, toma notas, y luego te vas y revisas y oras y Señor, hijo, yo soy nacido de nuevo, pero no ando en novedad de vida. Perdóname, Señor, y ayúdame. Quiero salir de aquí, porque tú me llamaste y me dotaste de dones, de capacidades para la edificación de tu iglesia. Así es que, aunque está compuesto de miembros humanos, no es una organización humana, como sabes. Es un organismo sobrenatural, creado, establecido, fortalecido y dirigido por el Señor mismo. Debido a que su cabeza es eterna e indestructible, la iglesia también es eterna e indestructible, y la iglesia de Cristo permanecerá. El Señor mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, ahí en Mateo 16, 18. Así es que cada miembro de la iglesia de Cristo ha recibido dones espirituales, dones del Espíritu Santo de Dios, los cuales son por medio del Espíritu, fíjate bien, medios divinos para ministrar su palabra y poder entre su pueblo y para el mundo. Si ya era bastante haber recibido el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma y la vida eterna era bastante suficiente, ahora el Señor nos dice que nos ha dado dones y también poder para que, como medios divinos que sean ellos, esos dones y ese poder, podamos bendecir a su pueblo y al mundo también. Son la provisión sobrenatural de Dios para la edificación de la iglesia. Pero no solamente en el sentido de membresía, en el sentido de que tengamos una iglesia grande, bonita, preciosa. No es en ese sentido, es la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo, porque Dios, y te lo digo, preguntamos, Roberto decía, está casi llena la iglesia, ¿cuántos somos? Y así en las iglesias se pregunta y vamos un control para tener cuidado, más que todo un orden. Pero Cristo también tiene un número para su iglesia y solamente Él lo conoce. Y cuando esa última alma sea completada, el Señor aparecerá en las nubes. Y esto te debe de alentar por si eres una persona que testifica, que compartes el Evangelio, que de ahora en adelante que lo estás escuchando digas, Señor, yo quiero tomar esto, y cada vez que testifique, comparta, piense, me pregunte, ¿será la última alma que completará tu iglesia? Y vendrás. ¿No te motiva? ¿No te alienta? Mis hermanos, también otra cosa hermosa es que son los medios por medio de los cuales los creyentes crecemos
fíjate bien, adoramos, damos testimonio y servimos. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita en este culto, desde que inició, se debe a los dones espirituales. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos participado, todos ustedes que han alabado, adorado, y muchos de ustedes que están sirviendo en diferentes ministerios para hacer posible que se realice este culto. Como dio gracias Roberto por algunas personas que en este fin hicieron ese trabajo, pero también dijo, muchos de ustedes están trabajando, sirviendo, haciendo otras cosas. Es por sus dones que han recibido y porque han tenido fe para usarlos y porque están descubriendo que Dios les dio también su poder para ser eficaces. Gloria a Dios por eso. Así es que los dones espirituales verdaderos los da Dios para fortalecer, otra cosa importante, y mantener la unidad, armonía y poder en su iglesia. Los dones de Dios edifican, por lo cual debemos cuidar de no pervertir, mis hermanos, la naturaleza, el propósito y el uso de los dones espirituales. Tengamos entendimiento de esos dones y seamos responsables en usarlos. Así que, mis hermanos, del pasaje paralelo, que es 1 Corintios 12, que hemos hecho referencia, Pablo quiere estar seguro de que los cristianos corintios tienen un conocimiento claro y completo de los dones espirituales, el equipamiento especial para el ministerio que el Espíritu Santo da, fíjense bien, en alguna medida a todos los creyentes y que deben estar bajo su control y usados para la gloria de Dios. Eso es bien importante, siempre tener presente, enfocar, vislumbrar que todo don y toda eficacia y fruto de ello es para la gloria de Dios, nuestro Señor. Así es que Pablo estaba muy interesado, mis hermanos, en que aquellos hermanos tuvieran un conocimiento correcto de la obra del Espíritu Santo, pero no solamente aquellos hermanos, a través de aquellos hermanos de la iglesia de Corinto, también a través de los hermanos de la iglesia de Roma. Dios quiere que tú y yo, al igual, también tengamos un conocimiento claro y completo de los dones espirituales. Que no tuvieran dudas ni incertidumbre acerca de la identificación, o sea, identificar esos dones y el uso de sus dones espirituales. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tienes alguna duda para identificar tus dones? ¿Tienes alguna duda o alguna situación que te está impidiendo que los uses ya? Pues bueno, cuenta con nosotros, con nuestro apoyo, nuestra ayuda. Sigue poniendo atención que el Señor te va a hablar, te está hablando para resolver, para contestarte y puedas levantarte y empezar a identificar esos dones ya recibidos, la fe para creer que te los ha dado, el poder para que seas eficaz y empieces a probar que el Señor está contigo. La iglesia, fíjate bien, porque son valiosos, importantes para Dios y lo deben de ser para nosotros. La iglesia no puede funcionar y ciertamente no puede madurar sin usar correcta y fielmente los dones que Dios ha dado a su pueblo para el ministerio. Ahí empezamos a entender. Si aquí hay hermanos, hermanas que no están identificando sus dones, que no los están usando, no solamente estás privándote de bendiciones y recompensas para aquel día, pero también estás afectando el crecimiento, madurez, avance de esta iglesia.
y en lugar de ser un motor que contribuyas a su avance, progreso, logros de parte de Dios que tenga planeados para esta iglesia, está siendo un lastre, un peso para impedir ese avance. Les pido que cada uno se examine. La palabra de Dios no solamente es para escucharla, sino sed hacedores de la palabra. Toma esta palabra, aplícala a tu vida para que tenga realmente un fruto, un resultado. Así es que, mis hermanos, todos los dones son dados a la iglesia para la formación del pueblo de Dios. Aquí hemos cantado, hemos visto pasajes de Apocalipsis donde Juan vio aquellas multitudes que nadie podía contar. Y es el fruto de la labor de la iglesia de Cristo en la tierra, la evangelización, el discipulado, el uso de los dones eficazmente por el poder del Espíritu Santo. Y muchos ya nos podemos visualizar allí, o posiblemente también puedes decir, ahí está mi papá, porque ya se entregó a Cristo, mi mamá, mi tío, mi hermano. ¿No es cierto? Y ahí también están los que todavía no están. Me explico, porque esa fue una visión profética. Pero ya están allí, pero ahora tienes que orar por ellos, testificarles, llevarles el evangelio y se convertirán. Pero hay que usar los dones. Así que en la otra carta a los Efesios, todavía más, Pablo habla de hermanos especialmente dotados que están en la iglesia para perfeccionar a los santos. Quiero leerlo mejor, el pasaje de Efesios 4, si me quieres acompañar o verlo ahí en la pantalla. Efesios 4, del 11 al 13, dice muy claramente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es que Cristo mora, mis hermanos, en cada creyente. Que en cada palabra que se predica aquí, que tiene sustento bíblico, es una verdad bíblica, un principio. Si no con tu boca, porque no queremos tampoco, a veces puede rayar en interrupción a la predicación, al culto. Amén, 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 y cada ratito, ¿no? Entonces, pero sí en tu interior, sí en tu espíritu, hay un amén con lo que acabo de decir. Cristo mora en cada creyente y mora en la iglesia. Cada don que el Espíritu Santo da ahora a los creyentes tuvo su expresión perfecta en la propia vida y ministerio de Jesús. Lo que te decía hace un momento, eso me impresionó. Su iglesia continúa viviendo su vida en la tierra, fíjate bien, por medio del poder de su Espíritu que obra a través de creyentes dotados con dones espirituales. ¿No te impulsa, no te motiva a decir, Señor, y todos juntos como iglesia queremos esto, Señor, para manifestar esa vida que tú viviste en vida, la manifestemos nosotros ahora en este tiempo a través de esta iglesia al mundo y conozcan? En esto conocerá el mundo que somos discípulos de Cristo, creyentes en Cristo, en el amor que nos tenemos unos a otros, en la unidad que hay aquí verdadera. Así es que en 1 Corintios 12 dijimos que este es un pasaje paralelo, no solo respecto a los dones, fíjate bien, sino también amplía el tema y el contexto mismo de los dones, hablando de la diversidad de los dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones o funciones, y como a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, hablaremos de esto. Es una parte muy interesante
Vamos ahí entonces ahora a 1 Corintios 12, 4. Si me quieren acompañar, abrir su Biblia. Qué hermoso es traer el libro, abrir la Biblia, no encender el celular o el dispositivo. Si lo traes lo puedes hacer, no queremos ser dogmáticos en esto, pero comentaba con Roberto que rápidamente vi un pequeño anuncio donde se habían hecho pruebas, exámenes serios, y habían de hecho un grupo cristiano, y habían encontrado que no había el mismo impacto de leer la Biblia, la palabra, en ningún dispositivo como en el libro. La escritura, yo no sé si lo crees o no, a lo mejor no, dice, mi iPad no lo dejo, mi celular, pero nomás te lo comento. Entonces, ya estamos ahí, 1 Corintios 12, 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a estar ahí, y aquí habla de dones, que es carisma, pero es plural, habla de dones, significa esencialmente don de gracia o don gratuito. Y fíjate bien, en 16 de las 17 veces que el Nuevo Testamento lo usa, aparece relacionado con Dios como dador. Y la habilitación divina para el ministerio, el 12:6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahorita lo vamos a ver. Este versículo es muy importante, es lo que te vengo diciendo, ya traducido. Esta diversidad de operaciones es cómo Dios nos energiza, cómo Dios nos da su poder después de que nos ha dado esos dones por gracia, como regalo, para que al usarlos sean eficaces. Y es ahí que Pablo dice, y todo proviene de Dios. Tú y yo podemos estar seguros, confiados, que todo lo que hacemos para su iglesia está bendecido y será eficaz, porque todo lo hemos recibido del Señor. Los dones, la fe para creerlos, el poder del Espíritu para que sean eficaces, la ayuda de Él para haberlos identificado, descubierto y tal. Así es que créele, levántate y ve, y verás el fruto, el impacto, la bendición para tu vida y los que te rodean, y para la iglesia, tu iglesia a la que perteneces. Quiero decir algo importante. Cualquier otro uso de la palabra por Pablo, y una vez que la emplea Pedro también, dice Pedro en 1 de Pedro 4:10, te lo leo y lo pueden ver ahí. Es un pasaje que lo puedes identificar, subrayar. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tiene que ver con la habilitación divina de los creyentes para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Pero eso también lo recibimos de parte de Dios, la habilitación divina. Gracias, Señor. Los dones espirituales no son talentos. Algunos manejan sinónimamente talentos, dones. No es así. Los dones espirituales no son talentos. Los talentos son destrezas y habilidades naturales. Son concedidas por Dios, como todo lo bueno y valioso es un don que procede de Él. Pero esas son habilidades naturales que las tienen por igual los creyentes y los incrédulos. Los dones espirituales vienen solo como un resultado de la salvación. Los dones espirituales, sin embargo, no son naturales, sino que son dados de forma sobrenatural por el Espíritu Santo solo y siempre a los creyentes en Cristo, sin excepciones. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones espirituales son capacidades especiales otorgadas a los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar de manera sobrenatural a otros.
Cuando tú y yo estamos usando esos dones, estamos usando esos dones de manera sobrenatural para ayudar a mi hermano, a mi hermana, a todos aquí y también al mundo. En consecuencia, si esos dones no son usados o no son usados correctamente, el cuerpo de Cristo no puede ser la manifestación corporativa de su cabeza, el Señor Jesucristo, y la obra de Dios queda obstaculizada. Por eso yo oré al principio, Señor, que sean convencidos, que haya convicción de esto en este momento. Señor, perdóname porque yo tengo una parte en esto. No sé, yo he contribuido para que no haya una manifestación corporativa de ti como cabeza, como Señor. He participado de una manera directa e indirecta en en que la obra de Dios quede obstaculizada. La diversidad es esencial para la unidad, mis hermanos. Inclusive es muy interesante este término, diversidad en la unidad. La unidad de espíritu y propósito solo puede mantener por medio de la diversidad del ministerio, pero la unidad no es uniformidad. Por ejemplo, fíjate, si en los jugadores de fútbol de un equipo, todos tuvieran la misma posición, piensa en eso. Aquí yo sé que hay mucho futbolista, hombre y mujer, los he visto ahí en el estadio, en las cámaras. Y entonces, ponte a pensar si todos los que forman parte de ese equipo jugaran la misma posición. Ese equipo tendría uniformidad, pero no unidad. Así Pablo nos quiere enseñar que en la iglesia hay diversidad de dones, de ministerios. Por eso no es posible, los estudiosos no han podido llegar a identificar, clasificar de una manera completa, exacta, cuántos dones hay. Y te voy a decir una cosa, yo añadiría, ni tampoco lo habrá, llegarán a eso. ¿Por qué? Porque dentro de los dones hay diversidad, dentro de los ministerios hay diversidad. Por ejemplo, puede haber creyentes que tengan el mismo don. El pastor Roberto y su servidor somos pastores. Tenemos el don de pastor y maestro, por gracia. Dios nos los ha regalado inmerecidamente. Sin embargo, dentro de este don de pastores, este don de pastor, el don de pastor de Roberto tiene una combinación con otros dones. Y el don de pastor mío tiene una combinación con otros dones. Por lo cual, aunque somos dos pastores, no somos iguales, no tenemos las mismas funciones. Por eso es importante que no seamos equiparados, porque estamos funcionando y siendo usados por el Señor de diferentes maneras. Y así el don de maestro, por ejemplo, algunos tienen la habilidad de enseñar a los niños, como están las maestras de clase bíblica, podrían ser varones también los que enseñaran. Sin embargo, puede haber otra persona que tiene el don de enseñanza, pero que tiene habilidad para las lenguas originales de la escritura, hebreo o griego, y puede enseñar con facilidad a los alumnos de un instituto bíblico. ¿Y qué sucede? Los dos tienen el don de enseñanza, pero no hacen lo mismo. Entonces, por eso no va a ser posible enlistar así, estos son los dones, porque hay algunos dones que son específicos y claros, otros son una combinación, pero aparte de eso, tienen una diversidad de ministerios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las necesidades de la iglesia o del lugar en el que te encuentres que Dios quiera usar. Así es que Dios distribuye sus dones de muchas maneras, de forma muy diversa a sus hijos. Él dispone de gran diversidad de dones para darlos a los creyentes. Y caen finalmente en dos tipos.
Eso sí lo podemos ver, dos tipos generales. Hay dones para hablar y dones para servir, básicamente. El Nuevo Testamento contiene varias listas, ya lo hemos mencionado, 1 Corintios 12 del 8 al 10 y también versículo 28, Romanos 12 que es el que estamos viendo del 6 al 8, 1 de Pedro 4, 10 y 11. Así que vamos adelante. Ahora vamos el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dios da sus dones para que los usemos en una diversidad de ministerios, mis hermanos. Aún los cristianos que cuentan con el mismo don, como les digo, un don básico, le vamos a referir así, pueden ser dirigidos a manifestar ese don de muchas maneras diferentes, en contextos diferentes, en necesidades diferentes, en lugares diferentes, aunque sea el mismo don. Pero como hay diversidad de ministerios, un evangelista puede ser muy hábil para predicar a grandes multitudes, mientras que la habilidad de otro, que también tiene ese don, en el testimonio personal uno a uno. Así es que ministerios vienen del mismo término griego básico que servir, siervo, diácono, uno que sirve. Una vez que habló de sí mismo, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Que nuestro Señor Jesús sea siempre nuestro ejemplo, que siempre lo tengamos delante de nosotros para que sea nuestro ejemplo, nuestro aliento, nuestra motivación, porque Él, quien es Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino desde el cielo para servir, no para ser servido. Y ahí tenemos una gran enseñanza de palabra y de hecho con su vida, con su testimonio. Jesús vino para ministrar a otros y llevarlos a Dios. Y su Espíritu da dones a su pueblo para que ellos hagan lo mismo. Los dones espirituales no son dados como un símbolo de privilegio, de prestigio. Yo tengo tal don, yo tengo aquí este otro. O de posición, no, los dones no nos llevan a una posición, sino como una herramienta, fíjate bien, para el ministerio. Si hay un dicho humano que tú conoces, nadie va a la guerra sin fusil. Pues ahora imagínate Dios, ningún soldado de Cristo dejará de tener las herramientas necesarias o las armas espirituales para hacer la labor que el Señor quiere que hagamos. Amén. Así es que el Señor se los da a sus siervos con el fin que puedan servir, y se los da para una variedad ilimitada de servicios. Algunos de ustedes han venido con Roberto, conmigo, no sé en qué servir, fíjate lo que estás oyendo. Hay una variedad ilimitada de servicios, hay para escoger, para aventar para arriba. Todos los dones son para servir, fíjate bien, pero las clases de servicio son inmensurables. No podemos, es imposible medir o valorar. Así es que, mis hermanos, es la clave entender que los dones espirituales no son dados para la propia edificación. No nos los dio para nuestra propia edificación. El maestro que estudia la palabra y luego escribe lecciones de lo que lee o hace grabaciones y luego solo él escucha, prostituye su ministerio, prostituye su don. Imagínate, una persona con el don de discernimiento que guarda para sí la comprensión que el Espíritu le da, es un mayordomo infiel. Porque no son para nuestra propia edificación, para nuestro propio servicio. Eso lo hemos hablado muy claramente, Roberto y yo, que no usemos
de ningún don, ninguna posición para sacar ventaja. Cuando mandamos traer proveedores, oye, pero mira que somos cristianos, que somos una iglesia, ni siquiera, no una ventaja personal, pero ni siquiera para la iglesia. Eso es integridad. No necesitamos de hacer eso. Así es que, mis hermanos, el sentido amplio, cada don es un don para ayudar, porque cada don es un don de servicio. Si bien hay un don de servicio específico, particular, todos los dones son para servir. ¿Queda claro? No quiero ver hermanitos allá, oye, ¿por qué no levantas la sien? No, es que yo no tengo el don de servicio. De veras, nos da risa, pero así nos han dicho. Oye, ¿por qué no puedes compartir con esta persona nueva, este invitado precioso que los trajo el Señor hoy? No, es que yo no tengo el don de evangelismo. Que quede claro que aunque muchas veces tú no tengas un don específico, puedes hacer la labor, porque tienes la gracia de Dios y al Espíritu Santo. Y un discípulo puede hacer muchas cosas, está equipado, preparado para hacer muchas cosas en un momento dado, cuando no hay quien las haga o no hay personas con el don específico. Y es algo que yo quería decirte con respecto al pastor Roberto. O sea, ha sido para mí una gran bendición que el Señor lo haya traído, y ya se dieron cuenta, ya me han visto, pero en lo personal me admira mucho, y eso te lo voy a compartir porque trae mucha bendición cuando tú logras ver el don de las personas y te admiras y te impresionas y te impacta y te bendice ver el don, no importa cuál sea, pero yo me estoy refiriendo ahorita concretamente al don de Roberto en la predicación. Como pasamos mucho tiempo juntos, horas teologando, y juntos empezamos ahí a estructurar el mensaje, pero él tiene la dirección de esto, va llevando ahí los apuntes, la estructura, y a mí en lo personal me maravilla, me sorprende ver el don de Dios dado a él en el ministerio de la predicación, por la habilidad, cómo inmediatamente en un pasaje lo analiza, lo estructura, pone los puntos, pone los títulos, el título del mensaje, la conclusión, ahí, en un ratito. Entonces, el Señor me ha usado, yo también predico, y el Señor me ha permitido con su gracia fundar esta iglesia, sembrarla, y ha crecido y tal, pero hay diferencia. Así es que gracias a Dios por cada don, y ojalá te motive a identificarlos. No solamente hay que identificar los nuestros, pero también el de los hermanos, a identificarlos, no al hacerle al Espíritu Santo, es decir, a que tú des dones. Sí, porque, oye, yo creo que tú tienes el don de Cupido, ¿sí? Porque andas ahí haciendo parejitas. Oye, yo creo que tú deberías de, ahí a los jóvenes. No, pero el don, oye, como viste que enseñó algo, y yo creo que tienes el don de maestro, y ya lo dejaste ahí sembrado, y ay, se va el hermano, ¿verdad? Híjole, qué pan, Señor. Cuidado ahí, porque sí hay esto, Yo no me refiero a eso. Nosotros no vamos a tomar el lugar del Espíritu Santo, que hemos dicho que es el que da los dones, pero sí los podemos identificar. Aun cuando Pablo dice a Timoteo que no imponga con ligereza las manos, es en ese sentido. Solamente Timoteo, que era un pastor ya de una iglesia, imponía las manos en reconocimiento del don que Dios le había dado por el Espíritu Santo a Timoteo o a otros hermanos. Entonces es importante, pero sí identificarlos y luego verlos y luego gozarte y decirlo y bendecirlos.
porque ves ahí ese don de Dios obrando con eficacia y tal. Entonces, vamos adelante, la parte final, 12:6, y dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Operaciones literalmente significa lo que es vigorizado. Y esto me encantó mucho. Aquel que otorga los dones espirituales también provee de la energía y poder, como también la fe de Romanos 12:3, según la medida de la fe. Y aquí no nos ofendamos, pero el Señor le ha dado una medida de fe a Roberto y otra medida de fe a mí. Yo no sé cuál tiene más, yo no sé. Igualmente entre ustedes, aquí no hay para ofendernos, porque esa medida de fe la hemos recibido del Señor, para creer que tenemos ese don y para creer que hemos recibido poder del Espíritu para ser eficaces. Diversidad en funciones. Entonces, así como los dones espirituales son dados de forma sobrenatural, también es sobrenatural el poder impartido. No depende de ti, de mí. Ahora, el don, aunque es espiritual, fíjate bien, no nos hace espirituales. El don en sí mismo, aunque es espiritual, dado por el Espíritu de Dios, no nos hace espirituales. No piensen ustedes que porque yo ya recibí el don de pastor por gracia y merecido, yo ya soy espiritual. No, esa parte. El don ahí está, pero en la medida en que tú seas una persona piadosa, devota, entregada, rendida, en el contexto, habiéndote presentado como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, en respuesta a las misericordias muchas y favores de Dios y tal, entonces el don puede ser más usado por el Señor, porque nos hacemos útiles al Señor, como dice Pablo a Timoteo. Así es que, como los dones mismos, el poder que obra en ellos, eso es soberanamente diverso. Eso es dentro de la soberanía, mis hermanos. Tenemos que aceptar y darle gracias. Los dones que tenemos, la diversidad, si es unos dones, si hay una combinación de dones, si tenemos diferentes ministerios, todo está dentro de la soberanía de nuestro Señor. Así es que el Señor puede usar el mismo don en infinidad de maneras diferentes, en diversidad de operaciones. Así que no debíamos tener todos los mismos dones, ni esperar que funcionen de la misma manera o que produzcan la misma cantidad de fruto. Todo es lo mismo. Los siervos de Dios y los dones de Dios son como los copos de nieve. Nunca hay dos iguales. Los creyentes corintios en su inmadurez y carnalidad eran imitadores. Como muchos cristianos de hoy en día, les gustaban las fórmulas para resolver problemas, fórmulas para el éxito, incluso fórmulas para llevar a cabo la obra del Señor. Es que no te acerques y nos preguntes qué fórmula usan, qué método. Luego nos vamos a eso. No es lo que funciona. Mis hermanos, voy cerrando. Esa es la razón por la que valoraron tanto los dones. Cuando Pablo nos está dejando este pasaje de parte de Dios, con todo lo que has escuchado, todo lo que hemos visto, tiene que cambiar nuestra manera de visualizar los dones espirituales. Que estemos interesados en usar esos dones recibidos del Señor con la fe que nos ha dado, con ese ser vigorizados o recibir ese poder del Espíritu. Pablo les dice que el Espíritu Santo da dones a todos los cristianos, que da una diversidad de dones y cada don es tan espiritual e importante como cualquier otro.
No hagas diferencias, no hagas distinción ni de dones ni de las personas que tienen los dones. No debiéramos envidiar a los que parece que están muy dotados. No envidien a Roberto, por favor, hermanos. Fíjense bien, nuestra preocupación, ahí va, debiera ser descubrir, usar fielmente y sentir gratitud por el don que el Señor nos ha dado. Eso es. No solo es cierto que cada creyente tiene dones, no lo dejemos ahí, sino que cada creyente tiene los que son apropiados para él. Y vamos a la parte final, una fuente y un propósito, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Qué tremendo, la manifestación del Espíritu repite lo que Pablo nos ha estado recalcando en cada uno de los 3 versículos anteriores. Dios es la fuente de todos los dones espirituales. Todos ellos son dados por y son manifestaciones de la Divina Trinidad. En el otorgamiento de los dones el Espíritu es el mismo. Versículo 4, en la asignación de los ministerios el Señor es el mismo. Versículo 5, y para el poder de las funciones Dios es el mismo. Versículo 6. Manifestaciones conlleva la idea básica de dar a conocer, fíjate bien, de forma clara o evidente. Aquí viene algo, para eso sirven los dones espirituales, fíjate bien, hacer que el Espíritu Santo sea conocido de forma clara y evidente en la iglesia y en el mundo, a través de los dones. Porque fueron dados por Él. Nos dio la fe para ellos y nos dio el poder del Espíritu para que seamos eficaces. Entonces se manifiesta la iglesia y al mundo. El Espíritu Santo, dice aquí que cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No solo el ejercicio de nuestros dones espirituales ministra a otros, sino que también nos ayuda a usar mejores sus propios dones. Por ejemplo, cuando Roberto y yo ejercemos nuestro don con ustedes, la iglesia, predicando, enseñando y tal, no solamente nosotros estamos ejercitando nuestro don y los estamos bendiciendo, pero también lo estamos ayudando a que su propio don que ustedes tienen lo puedan ejercitar, usar mejor, pero también así entre ustedes. Cuando usamos los dones entre nosotros como miembros en la iglesia, no solamente hacemos lo que debemos de hacer, de ser bendecidos y edificar, pero ayudamos a que los dones que tienen nuestros hermanos los usen mejor. Así es que un cristiano que no ejercita sus dones espirituales paraliza su propio ministerio, el ministerio de otros, para no mencionar la pérdida de bendición y recompensas que vendrían por su propia vida. Mis hermanos, quisiera no acabar, pero voy a concluir con 2 cosas. Primero, quiero dirigirme a la iglesia, a todo creyente aquí, a todo miembro, que con esto que has oído, que esto que has recibido, oro para que tu corazón se llene de gozo, de aliento, de esperanza, de seguridad, de agradecimiento, de gratitud para con Dios, porque te ha dado la fe para creer, que te ha dado dones, que te ha dotado, que te ha dado esos regalos y también te ha dado el ser vigorizado a través del poder del Espíritu para que seas eficaz
al usarlos. Y que hoy, habiendo tenido la Santa Cena, especialmente, que tuvimos una unión con Cristo y con nuestros hermanos, hagas, yo le podría llamar como renueva tu dedicación al Señor, haz una consagración a Él en respecto a los dones que tienen que ver con el servicio. Diga: Señor, qué tremendo, perdóname porque no había entendido muchas cosas. Hoy las entiendo, hoy quiero, hoy me levanto, hoy te pido que tú me vigorices, me des ese poder, me des las oportunidades, esa diversidad de ministerios para que empiece a usarlos y empiece a ver las bendiciones en mi vida y en otros, y me levante, me aliente y traiga gloria a tu nombre. Amén. Pero también ahora me dirijo a ti que nos visitas, o cualquier persona que está aquí presente que no tiene una claridad de su salvación. No podría asegurar que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo, que si te preguntaran esta noche si mueres a dónde vas, no sabes, o a lo mejor sí sabes, y sabes que no vas al cielo. A ti me quiero dirigir también para decirte que hoy tú has presenciado algo ante tus ojos. Tú te has dado cuenta cómo hay un mensaje de Dios a la iglesia a través de los dones para que su iglesia sea edificada, porque es a la iglesia que el Señor Jesucristo dejó la gran comisión de vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones para alcanzar tu alma. Y tú hoy fuiste testigo, tú hoy viste el cuidado de Dios para adoctrinar a la iglesia, enseñarla a descubrir, a identificar sus dones, que sepa cómo usarlos, que sepa que fueron dados por Dios, que les dio la fe para creer, que los han recibido, que les da el poder del Espíritu para que sean eficaces. Tú has sido testigo, pero testigo también entonces del amor de Dios por ti, de la voluntad de Dios que tiene para salvarte, porque no quiere que perezcas. Él te invita y te llama hoy. Si eres una persona familiar, amigo de alguien aquí, ya has oído el evangelio, ya hay mucha oración por ti, has visto testimonio cristiano y posiblemente te falta solamente llegar al tiempo aceptable, al día de salvación, que puede ser hoy. No te tengo que evangelizar. Ahí donde estás, arrepiéntete. Ahí donde estás, cree y ven a Jesús. Entrégale de una vez por todas tu vida y hazlo tu Salvador y Señor a partir de ahora, para que seas parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, y recibas dones y puedas usarlos y puedas recibir poder para ser eficaz y participar y hacer que más personas, posiblemente otro familiar, otro amigo, tu pareja, alguien, también venga a Cristo, porque tú viniste a Cristo primero, y el que a mí viene no le echo fuera, el que a mí viene yo le recibo. Oremos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.